Pasada. Permítanme, denme un segundo. Bueno, pues el día de hoy nos encontramos para la presentación de los libros Lecciones de Derecho Procesal conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. El autor es el doctor Eric Mena Moreno, quien es profesor en la Escuela Libre de Derecho y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como en el Centro Carbonell Asociación Civil. Es autor de diferentes obras jurídicas y bueno, pues pudiera decir más del doctor. La verdad es importante para todos los que ya están accediendo a plataforma. Vamos a comentar un poco que el doctor nos hable acerca de la importancia de estos dos libros. Recuérdese que con motivo de la reforma que se publicó el 15 de septiembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, se modificó el decreto que modificó el artículo 73, fracción 30 constitucional, para facultar al Congreso de la Unión para expedir una legislación única en materia procesal, civil y familiar. ¿Sí? Y recordemos, este código nuevo, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, tiene 1191 artículos y de la misma forma, el código también nos habla de diversos procedimientos que ha de regular. Bueno, yo voy a ceder ya el uso de la voz al doctor Eric Mena para que yo pueda compartir ya también con ustedes y con más gente para que accedan a Zoom. Yo ya cedo el uso de la voz al doctor Eric Mena. Adelante, mi estimado doctor Eric Mena. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, querido maestro Camacho. Antes que todo, de verdad, felicitarlos por el enorme contenido que genera el Liceo Académico y del cual me siento honrado de estar el día de hoy con ustedes, porque de verdad los próximos juristas que los van a estar acompañando en las sesiones que ya están programadas son de extraordinario nivel. La jueza Monivet Chaley, el maestro, el doctor Manuel Valadez, que va a estar presentando una obra próximamente. Déjenme decirles que es otro de los primeros juristas en este país que tiene obra publicada en relación con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Mucha gente lo identifica como un magistrado especializado en temas penales, pero el magistrado elaboró una obra también publicada por el Centro Carbonell, que junto con la de la maestra Claudia Villavicencio y el libro que vamos a presentar hoy, yo lo llamo así la triada de obras relacionadas con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y son los primeros tres libros que existen en este país sobre la materia. Y ese libro eh, del doctor Manuel Valadez establece fundamentalmente, vean ustedes la relevancia de esto, la manera de ofrecer pruebas, admitir pruebas, preparar pruebas, desahogar pruebas y valorar pruebas a partir de las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pero considerando en el último punto, en la valoración de las pruebas, esta situación del razonamiento probatorio, es decir, cómo el juzgador tiene que, a partir de la propia dinámica que tienen las pruebas orales, a pruebas que se recepcionan oralmente, la testimonial, la declaración de parte, la pericial, justificar la prueba que corresponde a una de ellas, y también en esa obra se toca el tema de las técnicas de litigación oral aplicables ya también a los juicios orales civiles y familiares, es decir, las cuestiones relacionadas con el interrogatorio, contrainterrogatorio, reinterrogatorio, recontrainterrogatorio, la formulación de alegatos de apertura, alegatos de clausura, etcétera. Entonces, felicitar al Liceo Académico por el gran nivel de juristas que lo acompañan. Pues el día de hoy nos vamos a dar unos minutos para presentar dos obras de mi autoría relacionadas precisamente con este nuevo paradigma que implica el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero no solo deseo que el interés sea presentar la obra. Vean ustedes y van a poder advertir qué prácticas y qué pedagógicas resultan ser estas obras y en su momento de preparación. Este libro, Lecciones de Derecho Procesal conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que está próximo a cumplir un año de existencia. Y me honra mucho la gran recepción y la gran interés que hay del gremio jurídico. Es un libro que preparé y pensé a partir de una visión pedagógica del derecho. Básicamente, la experiencia, además de la experiencia profesional que tengo como abogado litigante,
tengo experiencia académica de muchos años y me doy cuenta que explicar las etapas y los términos procesales a los estudiantes de derecho puede ser complicado, puede ser difícil y puede llegar a perderse. Entonces, esta obra es una obra que está, en primer lugar, dividida en 4 partes. La primera parte se llama de la justicia civil y en esta obra explico con diagramas muy útiles, esquemas muy sencillos, pero muy claros y muy completos, las diferentes etapas y términos procesales que van respecto del juicio ordinario civil oral, el juicio ejecutivo civil oral, el juicio de arrendamiento inmobiliario oral, el juicio hipotecario oral, el procedimiento especial de inmatriculación judicial oral. También en este libro, en la segunda parte, se hace un ejemplo muy similar en relación con la justicia familiar. Esa es la segunda parte de la obra. En este rubro se tocan y se dan las etapas y términos procesales aplicables al juicio oral familiar, al juicio de adopción, que ahora tiene una nueva dinámica única a nivel nacional, al divorcio bilateral. En la obra traté de que el lector pudiera conocer las diferencias del trámite de los divorcios cuando es uno de las cónyuges quien decide divorciarse o cuando los dos cónyuges van de común acuerdo. En este país, a partir del paradigma de la transformación que dio el Poder Judicial de la Federación a la institución del divorcio, saben ustedes que en muchas entidades federativas tenemos algo que se llama divorcio incausado. Algunas legislaciones también lo llaman divorcio unilateral. Pues bien, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares plantea que cuando solo uno de los cónyuges decide divorciarse, esa controversia se va a tramitar como juicio oral familiar. Pero cuando van de común acuerdo en relación con el tema de divorciarse, es decir, cuando hay la posibilidad de construir un convenio, el legislador ha querido que sea un procedimiento que denominó divorcio bilateral y que es un procedimiento muy ágil, porque técnicamente los cónyuges presentan una solicitud de común acuerdo a la que deben de acompañar una propuesta de convenio que contenga las cuestiones relacionadas con la disolución del vínculo matrimonial, el régimen de visitas y convivencias, el tema de los alimentos respecto de los hijos y relación con la división del patrimonio común, adjuntando las copias certificadas físicas o electrónicas que se tengan del acta de matrimonio, de las actas de nacimiento de los hijos, y el juez rápidamente va a señalar una audiencia única en 10 días hábiles. Audiencia única en la que los cónyuges, si están de común acuerdo, asisten ambos, el juez revisa este convenio, advierte si está ajustado a derecho y lo aprueba con la finalidad de que queden divorciados, en ese momento dictando una sentencia oral irrecurrible que cause ejecutoria y entregándoles en ese momento 2 documentos adicionales. Uno, entregándoles en todo caso el oficio para que se pueda hacer la anotación respectiva en el acta de matrimonio de este divorcio que se ha ejecutoriado. Y dos, entregando un oficio para que se pueda girar al registro público y se pueda hacer la anotación respectiva en relación con esta posible donación de bienes. Entonces, se dan cuenta, en unos cuantos minutos les he podido explicar las etapas y términos que sigue el divorcio bilateral. Y esa es la didáctica que sigue en la obra. Pero también inmerso en el tema de familia, se tocan cuestiones novedosas. En el capítulo, en este libro segundo de justicia familiar que abarca mi obra, toco el tema relacionado con conceptos novedosos que incorpora el Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares, como es el tema de la violencia vicaria. Este fenómeno de violencia que se puede sufrir exclusivamente por las mujeres y que ya ha sido declarado constitucional con ese carácter por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar una acción de inconstitucionalidad de otra entidad federativa relacionada con esa figura, y también recientemente, la semana pasada, al resolver la primera acción de inconstitucionalidad que existe en relación con algunas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, el libro toca conceptos novedosos, toca conceptos como la cuestión de la justicia cautelar. Ese es el tercer apartado del que va el libro. Básicamente, en relación con el tema de la justicia cautelar, se toca la cuestión relacionada tanto con las providencias provisionales que se pueden decretar en materia civil por los juzgadores,
con la finalidad de tratar de preservar las sentencias, la eficacia de las mismas, o bien preservar un derecho, y también las medidas que se pueden decretar en materia familiar. En materia civil, en el libro se desarrolla este nuevo paradigma que ha establecido el legislador en el otorgamiento de medidas cautelares, que son básicamente que la justicia cautelar se decrete, pongan atención, en dos momentos: con la pura solicitud que hago de la demanda o con la pura solicitud de la contestación a la demanda, en la cual cumpla los requisitos particulares atendiendo al tipo de providencia precautoria civil de que vaya, como pueden ser en específico el hacer una manifestación bajo protesta de decir verdad, acreditar que tengo un crédito cierto, líquido y exigible, etcétera, cumplir con el otorgamiento de una garantía y acreditar la apariencia de buen derecho y peligro en la demora, el juez provisionalmente me decreta la medida cautelar respectiva. Una vez que el juez ha escuchado a mi contraparte por el término de 3 días hábiles, le ha dado la oportunidad de que ofrezca pruebas, el juez señala rápidamente una audiencia oral en 5 días hábiles. Audiencia oral en la que en una audiencia se reciben alegatos de apertura, desahogo de pruebas y alegatos de cierre, pero en relación exclusiva con el término, con el tema precisamente de las providencias precautorias respectivas. Y decretando el juez en una sentencia interlocutoria si confirma, si modifica o si revoca las providencias precautorias civiles. En el libro también se toca el tema de la justicia cautelar en materia familiar. Sepan ustedes que fundamentalmente en materia familiar encontramos 3 tipos de disposiciones cautelares, por así decirlo. Providencias cautelares o provisionales en materia general, es decir, para cuestiones relacionadas con régimen de visitas y convivencias, guarda y custodia y cuestiones inherentes a la familia. Una segunda categoría que se llama por el legislador medidas de protección y que están destinadas a hacer cesar fenómenos de violencia familiar, fenómenos que puedan poner en riesgo a la familia y medidas que pueden ser tan amplias como el dar auxilio por la parte de elementos de la fuerza pública, el restringir a la otra parte el libre disposición de ciertos bienes, inclusive a llevar un acompañamiento médico o psicológico que lo requiera la víctima. Finalmente, en el código también hay un tercer tipo de medidas cautelares en relación con la familia, que son las que se decretan en relación con el tema de alimentos. Cuando el juez advierta que se ha dejado de cumplir por más de 60 días naturales, continuos o discontinuos con una obligación alimentaria, el juez va a poder decretar medidas como el congelamiento de cuentas bancarias, el embargo provisional de bienes, la inscripción en el registro público, impedir la salida de extranjeros dándole aviso al Instituto Nacional de Migración, retener pasaportes respecto del deudor alimentario, etcétera. Entonces, también el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tiene una importante regulación de la justicia cautelar y en esta obra, en el capítulo 3, se aborda ese aspecto. Finalmente, como vislumbré que era fundamental en una obra tan compleja, en un cuerpo normativo tan extenso como lo advirtió el maestro Camacho, es decir, una obra conformada, un cuerpo normativo de 1,191 artículos en general y 20 artículos transitorios, en la obra se aborda la estructura y explicación de los 20 artículos transitorios que tutela el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero sobre todo va de la mano de llevar al lector respecto de la explicación de esos 20, respecto de esos 20 artículos transitorios, los que yo he denominado como 6 reglas esenciales en relación con la eficacia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Estas 6 reglas esenciales, y vean nuevamente, vamos a poner un ejemplo de lo didáctico que es la obra. En unos minutos van a poder ustedes entender la eficacia y aplicación del Código Nacional. La primera regla es: el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ya entró en vigor, porque el artículo primero transitorio establece que entraría en vigor al día siguiente de su publicación. Si el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se publicó el 7 de junio de 2023, luego entonces desde el 8 de junio de 2023 entró en vigor. Una segunda regla que nos confirma la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares respecto de algunas normas es el artículo 19º transitorio, que establece que por virtud del Código Nacional quedan derogadas aquellas disposiciones que restrinjan la capacidad jurídica
de personas mayores de edad, es decir, disposiciones de que establezcan procedimientos de interdicción, por lo que debemos de entender que desde el 8 de junio de 2023 también están derogadas aquellas disposiciones de interdicción que restrinjan esa capacidad jurídica de mayores de edad. Lo que nos confirma ese criterio son las resoluciones reiteradas que ha emitido el Poder Judicial de la Federación, fundamentalmente en el amparo directo 4 diagonal 2021, que también se explica en la obra, en la cual estableció, por ejemplo, que el sistema jurídico que creaban las disposiciones sustantivas y adjetivas de interdicción en la Ciudad de México eran inconstitucionales por ir en contra del derecho fundamental de igualdad y por ir en contra del reconocimiento a la capacidad jurídica plena que establece el artículo 12 de la Convención para las Personas con Discapacidad. La tercera regla que se establece y se explica claramente en esta mi obra, en este libro, está relacionada con el artículo 20 transitorio, que establece que en aquellas entidades federativas de nuestro país que no contengan una regulación específica en relación con la cuestión del procedimiento especial por desaparición de ausencia que crea el Código Nacional, va a poder ser aplicables también desde el 8 de junio de 2023, es decir, al día siguiente de que se publicó el código, esas disposiciones. En específico, las entidades federativas que no contemplan en su normatividad un procedimiento especial de declaración de ausencia por desaparición y que por ende esas disposiciones del Código Nacional ya aplican y rigen son los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. La cuarta regla que podemos identificar muy claramente en esta obra, en este mi libro y que se explica a partir de la interpretación de los 20 artículos transitorios del Código Nacional, va en relación con el artículo segundo transitorio. Ese es el artículo que mucha gente ha malentendido y que pensó que implicaba que al día 1 de abril de 2027 sería la fecha en que entraría en aplicación el Código Nacional. En el libro les explico que se requieren las declaratorias de aplicación que hagan los poderes judiciales, federal o locales, para que apliquen cada uno de los juicios que tutela el código, es decir, el juicio ordinario civil oral, el juicio ejecutivo civil oral, el juicio hipotecario, el juicio de arrendamiento. De tal manera que esto lo hemos podido comprobar con la primera declaratoria de aplicación que ya existe en nuestro país, que fue la emitida por el Poder Judicial de la Ciudad de México a partir de una sesión solemne celebrada el pasado 3 de julio de 2024 y que implica básicamente que el día 1 de diciembre de 2024 en la Ciudad de México se van a aplicar ya para resolver controversias el juicio ordinario hipotecario oral y el juicio de arrendamiento inmobiliario oral. Entonces, el código, este libro va también de la explicación de esas declaratorias de aplicación. En el libro también se expone como siguiente regla, como quinta regla, el que en todo caso, si no hay una declaratoria de aplicación a nivel federal o a nivel local, entonces sí, el 1 de abril de 2027 aplicarán en todas esas entidades donde no hubiera esa declaratoria de aplicación las disposiciones que tutela el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero ello no implica que el código no esté en vigor. Y finalmente, la sexta regla que toco en el libro está relacionada con el artículo tercero transitorio y que implica que cuando en una entidad federativa o a nivel federal se haga la declaratoria de aplicación respectiva y el día que se establezca que en ese momento se van a aplicar los procesos que tutela el Código Nacional, en ese momento va a quedar abrogado en esa entidad federativa el cuerpo procesal respectivo. Es decir, cuando el legislador federal haga la declaratoria de aplicación para aplicar a nivel federal el Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares, va a quedar abrogado el Código Federal de Procedimientos Civiles, que es supletorio de muchas leyes. En este libro les expongo también esa relación de supletoriedad que toma el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares respecto de estas leyes federales, por ejemplo. Y cuando se hace la declaratoria de aplicación local, va a quedar abrogado el cuerpo procesal local. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el próximo día 1 de diciembre de 2024, quedará abrogada la parte del Código de Procedimientos Civiles de la entidad en lo que corresponde a este juicio ordinario, el juicio hipotecario oral o al juicio de arrendamiento inmobiliario oral. Y en materia familiar quedará abrogado en relación de las controversias familiares, excepto
para temas de divorcios y temas sucesorios. Entonces, es un libro que es muy amigable, muy ameno, muy pedagógico y que va llevando de la mano al lector de los diferentes procesos que tutela el Código Nacional. Sobra decirlo además que el libro me honra mucho, me engalana que tenga el prólogo del doctor Miguel Carbonell, uno de los juristas más prestigiosos y renombrados de América Latina, y quien nos va introduciendo también en este prólogo. No es únicamente una cuestión respecto de una recomendación o una referencia al autor. El prólogo, el mismo prólogo contiene diversas disposiciones relacionadas con el Código Nacional, como las cuestiones relacionadas con la manera en cómo se van a llevar a cabo las audiencias, en los juicios que tutela el Código Nacional, sobre esta disposición que a muchos juristas ya han escuchado de este alegato de oídas, que ahora tutela el Código Nacional, que implica que las partes le van a tener que solicitar al juez una diligencia especial, una reunión específica en la que van a tener que estar los dos para que se pueda llevar a cabo el mismo. El código, en este prólogo, el autor también, por ejemplo, establece las limitaciones que existen a la publicidad de las audiencias y limitaciones que van a ser decretadas por el juzgador, y establece también algunas referencias precisamente al tema probatorio, a esta cuestión del razonamiento probatorio que ya aplica conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, este libro que está próximo a cumplir un año, el próximo 11 de noviembre, cumplirá un año de haber sido publicado, y que publicamos precisamente en el primer congreso sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que organizó el Centro Carbonell. Es una obra muy didáctica, muy clara y muy sencilla para poder introducir al lector sobre las diversas disposiciones que tutela el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y como se los advertía y se los mencionaba el maestro Camacho para ustedes, va a estar disponible a través del Liceo Académico, con la dedicatoria personal del suscrito, con la finalidad de que puedan conservar esta obra que, insisto, me honra mucho la gran recepción que ha tenido por parte del ámbito jurídico, de la audiencia de los juristas de este país. Y con ello haría una primera pausa en relación con el tema de esta obra para si hay algún comentario del maestro Camacho. Una disculpa, doctor. Lo que pasa es que estoy publicando ahorita en grupos para tener un poquito de más alcance. Pero bueno, como bien nos los ha, por ahí ya están levantando la mano para preguntar, Bulmaro. eh, Como bien digo, ahorita lo venía mencionando el doctor, pues tenemos que esperar las declaratorias, ¿no? Las declaratorias en cada uno de los estados para que entre en vigor en cada estado el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Tengo entendido que ya en la ciudad, digo, yo soy penalista, pero ya tengo entendido que en la Ciudad de México ya entró en vigor, mi estimado doctor Mena, ¿cierto? Eh, entró en vigor como cuerpo normativo, y es en lo que va este libro. Les explico que las declaratorias de aplicación son para que los juicios que tutela ya el código, cada uno de los juicios en lo particular, se apliquen en sustitución de los procesos que tutelan las leyes procesales que quedarían abrogadas. Entonces, hasta el 1 de diciembre de 2024 se va a aplicar en la Ciudad de México. Los primeros procesos que se van a aplicar en materia civil va a ser el hipotecario, el de arrendamiento. En materia familiar van a ser las controversias familiares. Un segundo momento que vamos a tener en la Ciudad de México va a ser el 1 de junio de 2025, que en materia familiar se va a aplicar el juicio ejecutivo, las jurisdicciones voluntarias; en materia familiar, los temas de divorcio; y el tercer y último momento que cierra definitivamente ya la aplicación total del código en la Ciudad de México, el 15 de noviembre de 2025, que en materia civil se va a aplicar el juicio ordinario civil oral, que quienes nos acompañaron en la sesión anterior se los expliqué. Quien no lo haya visto, está ahí cargado en la página de Facebook del Liceo y en la de YouTube. También ya lo vi que está en YouTube el material. Está la explicación de ese juicio ordinario civil oral. Eh, y en materia familiar van a aplicar las cuestiones relacionadas a los procesos sucesorios que tutela el código. Entonces, vean cómo en unos cuantos minutos les he podido dar ejemplos muy concretos, pero muy puntuales, de los procesos que tutela el código. Y de eso va este libro, de tratar de llevar al lector de una manera muy amigable, muy amena, pero muy concreta, de la regulación procesal que tutela este nuevo cuerpo normativo.
Doctor Mena, y bueno, también este nuevo cuerpo normativo ya trae, bueno, dentro de la vanguardia o lo que trae ya, se acompañan ya conceptos como la perspectiva de género en materia civil y familiar, lo mismo en materia de niños, niñas y adolescentes. Es lo que también he visto que ya en ese sentido el código, y si ustedes lo ven de acuerdo a la oferta académica también que estamos dando, pues ya se habla, ya hablan de perspectiva de género y se habla de niños, niñas y adolescentes, doctor, también ya en este nuevo código. Es correcto. El código también es un cuerpo procesal que tiene dos fenómenos. Recepciona muchas disposiciones de la jurisprudencia. La sesión anterior lo comentaba cuando hicimos este ejemplo de las características generales del código. Recepciona muchas disposiciones jurisprudenciales como en su momento sucedió con la ley de amparo, que recepcionó mucha explicación, muchos principios que estaban en la jurisprudencia, pero no estaban en la ley. El código hace un poco similar ese fenómeno. Y dos, efectivamente, el código reconoce la importancia de los derechos humanos al punto de establecer, por un lado, que los procesos se deberán de observar los derechos fundamentales. De hecho, inclusive el legislador nos lo insiste, inclusive al final del camino, cuando acaba el proceso, en la ejecución de sentencia, el legislador incorporó una audiencia que se llama audiencia de cumplimiento de sentencia, que tiene dos fases. Una primera fase, una conciliación, no sobre los ya sentenciado, ¿eh? No es que se pueda volver a revisar la causa, el proceso, simple y sencillamente ver si las partes llegan a convenios de cómo se va a pagar, por ejemplo, lo haya fallado, y si no, en la segunda fase el juez puede decretar el remate de bienes, el congelamiento de bienes, dictar autocomandamiento de ejecución, pero insistiéndonos el legislador en esos principios que reguló respecto de la vía de apremio que imperan los derechos humanos, los derechos fundamentales. Entonces, y también la justicia familiar enfocada a niños, niños, adolescentes, es algo que el legislador se tomó muy en serio en el Código Nacional, bajo este fenómeno de que pueden intervenir en los procesos atendiendo a su edad, a sus condiciones, a su situación en particular, pero requiriendo también esta especialización técnica que solo puedan tener ciertos juristas, por ejemplo, que tengan experiencia y capacitación sobre el tema. Doctor, bueno, pues en tu obra también se hablan de los procesos de jurisdicción voluntaria, que muchos le llaman el jurisbol, ¿no? También se habla pues sobre las didácticas, pues en una didáctica sencilla, el juicio oral civil ordinario, el juicio ejecutivo civil, el juicio oral sumario, ¿no? Juicio especial hipotecario oral, que también hay quienes me han preguntado, oiga, ¿no va a haber juicio especial, incluso el juicio de arrendamiento inmobiliario, ¿no? Es oral también, ya, así es. Exactamente, el procedimiento especial de inmatriculación judicial oral, el juicio familiar, ya nos hablabas tú de lo que es el divorcio, el juicio de adopción y los juicios sucesorios, ¿no? Que ahora, ¿cuáles son los nuevos cambios que viene en ese sentido? El código, el libro definitivamente trata de ser muy práctico y muy ágil para el lector. Y si quieren, demos como decía, unos minutos por si hay algunas preguntas antes de pasar a la siguiente obra. En el libro, por ejemplo, me tomé la oportunidad de sistematizar muchas disposiciones del código, porque si uno se introduce directamente al código, eh, el código, pues como un cuerpo normativo, al final va estableciendo disposiciones, pero en ocasiones el código no tiene y no tendría lógica, no tiene razón de ser para ir llevando en una hilación al lector, porque no es una obra literaria, es una norma procesal. Entonces, me tomé la oportunidad de tratar de acomodar de los principales juicios, de las principales normas, esa estructura para que el autor, el lector pueda entenderlos. Un ejemplo, como lo acaban de mencionar el maestro Camacho, el juicio oral sumario. Es una novedad completamente en el código, porque es un proceso que tiene, me atrevería a decirlo así, el 95% de oral porque no hay actuaciones escritas, salvo el acuerdo que dicta el juez, en el que admite a trámite el proceso, en el que señala fecha de audiencia y los documentos que se pueden entregar. Pero el planteamiento de la demanda, el planteamiento de la contestación, perdón, es oral en una comparecencia, la demanda, la contestación en la propia audiencia oral muy rápido, en 5 días hábiles en que se reciben pruebas. Entonces, en el libro busqué hacer eso, ir llevando al lector de las diferentes etapas y bajo esta visión que tengo de litigante, advertir los términos fundamentales de cada una de las etapas para que también no se nos vayan o no los perdamos al final del camino.
Correcto, doctor. Bueno, a ver, vamos a abrirle micrófono al abogado Miguel Ángel Hernández. Adelante, abogado Miguel Ángel, por favor. Gracias, doctor, compañeros, buenas noches. Doctor Mena, buenas noches. Eh, muy complaciente su ponencia. Yo estoy interesado en sus obras, yo ya me podré coordinar con el doctor Camacho. Sin embargo, bien usted lo acaba de mencionar, me surgen dos dudas. La primera, mencionaba precisamente el tema de la parte de la etapa de ejecución de sentencia y que se abren dos fases. Sin hacer una comparativa completa y directa, ¿habrá posibilidad de que en este nuevo código se cree también la figura del juez de ejecución de sentencias en esta materia, tanto civil como familiar? Al final del camino, muy buena pregunta. Los procesos orales, y esto va para todas las materias en que hay un proceso oral, requieren como parte del principio procesal de inmediación el que el juez esté presente en las diferentes etapas y que sea por el otro lado el rector del proceso. Por eso el legislador ha querido en el código que haya una audiencia oral específica ya para la etapa de ejecución de sentencia. El legislador no tomó, entendió que si queríamos darle el verdadero perfil, la propia dinámica oral que tenía el proceso, ya cuando se acaba el juicio también teníamos que tener una etapa oral, porque si hubiera dicho ahí, bueno, pues ahora sí ya la ejecución se vaya en actuaciones escritas, hubiéramos caído en lo que trata de evitar el código. Hubiéramos empezado a caer en cuestiones lentas, en cuestiones contradictorias, en cuestiones que pudieran evitar el cumplimiento. Pero esta audiencia oral que tiene que ser llevada a cabo por el juez oral. ¿Qué juez va a ser? El código nos indica que es el juez que conoció del procedimiento, de la misma causa. No vamos a tener un juez distinto, como bien lo advierten ustedes, como existe en materia penal, que hay esos tres jueces, ¿no? Por así decirlo. El juez de control, el juez de instrucción y el juez de ejecución. Aquí no sucede, pero sí obligando a que sea un juez oral el que lleve a cabo una audiencia y porque el legislador advirtió que esta dinámica oral de esta audiencia podría permitir que se cumpliera el fallo porque al tener a las dos partes en ese momento en una audiencia oral en la que construyan un convenio, repito, de la manera de cumplir el fallo, no sobre si te debo, no te debo, tengo una excepción, ¿no? Sino cuestiones concretas relacionadas con el cumplimiento y si no, eventualmente tener yo juez facultades para despachar la ejecución de lo sentenciado. Entonces, se busca que sea una dinámica muy ágil también en el cumplimiento de las sentencias. Gracias, doctor. Doctor, Bueno, quiero pensar que es precisamente por el tema de que en estas materias pues, no opera la circunstancia de litis cerrada. Sin embargo, ahora viene mi segunda duda, doctor. Acaba de mencionar precisamente respecto del tema que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes en cuanto a la parte de la especialización, no solo de operadores, sino también de postulantes. Digo, finalmente creo que el código es claro y nos habla en cuanto a la parte de la especialización. Sin embargo, yo tengo esa duda. ¿De qué forma o de qué manera es como el tribunal o el operador nos va a pedir precisamente que cubramos esa especialización? Porque digo, tema de niños, niñas y adolescentes es algo bastante delicado. es correcto. Tocó un punto fundamental y que, sobra decirlo, ha inquietado, y qué bueno que lo ha inquietado al gremio jurídico, ¿no? Cuando los primeros juristas, a raíz de las primeras semanas de publicado el código, advierten este artículo 666 del código, que establece que en los procesos familiares en que intervengan niños, niñas y adolescentes se requerirá una especialización, una intervención técnica y especializada. A lo que se refiere básicamente es a que las partes que intervengan en juicio, los representantes de las partes, tengan esa preparación debida que requieren los procesos en que intervienen estas infancias. Y esto deriva de una razón muy lógica. El legislador es un código que está relacionado con muchas disposiciones. También eso hay que decirlo. Es decir, el legislador se tomó la oportunidad de voltear a ver el corpus juris que existe en nuestro país y entender que se tenía que relacionar.
hay una ley general de niñas, niños y adolescentes que establece muchas cuestiones de cómo se deben de llevar a cabo los procesos en que intervengan las infancias. Y esa ley general de niños, niños y adolescentes establece precisamente que se requiere por la situación muy particular, precisamente de lo que está en juego, el tipo de derechos que se tutelan, esa preparación. Entonces, hay que decirlo, cuando se publicó, el código es un cuerpo normativo que me parece muy completo, es decir, está bien interrelacionado, tiene cierta coherencia, pero también hay que decirlo, hay disposiciones que pueden tener una omisión o una aparente contradicción, porque intervinieron muchas manos en la redacción del Código Nacional. Y este artículo 666 que obliga a eso, a esta preparación técnica y especializada para poder intervenir en estos procesos en que estén de por medio niñas, niños y adolescentes, nos dice eso, que tienen que tener esa situación, pero como bien lo advierte usted, nos dice cómo lo voy a acreditar. Entonces, hay dos maneras para mí de arribar a la conclusión, a la solución al problema. Una primera manera es el propio legislador advirtió la omisión que existe y en específico hace un par de meses, uno de los principales legisladores impulsores del código, la senadora Olga Sánchez Cordero, que en su momento dirigió como integrante de la Comisión de Justicia esta dinámica para sacar adelante el código y también sacar adelante esta ley que ahorita vamos a comentar, que es también la segunda obra, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, presentó una iniciativa para reformar, entre otras disposiciones, ese artículo 666. Vean ustedes para qué, para establecer que esa especialización, esa capacidad se podrá acreditar con constancias, dice, de instituciones públicas o privadas. Entonces, esto me infiere al razonamiento de que yo puedo acreditar esa especialización con alguna constancia, algún documento. No me lo limita a instituciones públicas, bien, es decir, no me lo limita únicamente a entes de gobierno o no me lo limita únicamente a instituciones académicas que dependan del gobierno. Permite que instituciones privadas puedan justificar, que con constancias de instituciones privadas se pueda justificar la acreditación, pero además el código en otras disposiciones establece y da cierto margen de actuación a los consejos de la judicatura de las entidades federativas. Por ejemplo, en el juicio oral sumario, encontramos que los consejos de la judicatura van a poder establecer la manera en qué procesos se van a llevar a cabo a través del juicio oral sumario, o por ejemplo, estableciendo que los consejos de la judicatura van a poder establecer las cuestiones relacionadas con la cuestión digital, la operancia que va a haber. Entonces, también seguramente los consejos de la judicatura van a poder determinar a través de acuerdos generales que los litigantes puedan acreditar con constancias de experiencia, con procesos en los que hayan intervenido eventualmente esa capacitación técnica y especializada que van a requerir las infancias. Pero ahí tenemos, me parece, con ese proyecto que hay de reforma a ese artículo que indica constancias de instituciones públicas y privadas, una situación muy concreta para resolver el problema. Muchas gracias, doctor. Excelente noche. Gracias, con todo gusto. Había visto que el abogado Bulmaro Ramírez quería preguntar algo. Abogado Bulmaro Ramírez, le abro micrófono. Adelante. Buenas noches, doctor. Nada más una pregunta en relación a la entrada en vigor del nuevo código. Este empezó digamos, será aplicable para los asuntos que empiecen a su entrada en vigor, ¿no? Los Ya sé a asuntos dónde que va. están en trámite ahorita, los que están en trámite ahorita seguirán con el anterior código, se puede decir. En el libro también, como entendí, les digo al final del camino, que es fundamental cuando hay un cuerpo normativo novedoso, conocer sus reglas, desarrollo los 20 artículos transitorios. Y aquí es importante que ustedes conozcan el artículo cuarto transitorio. En el libro lo toco. El artículo cuarto transitorio establece que los juicios, vean cómo dice, que a la entrada en vigor del código se encuentren en trámite, continuarán sustanciándose conforme a la legislación aplicable cuando iniciaron, lo que usted bien advierte, pero el legislador dio una opción adicional. Esto sí, no todos juristas lo han advertido. Dice, salvo que las partes conjuntamente opten por la regulación del Código Nacional. Entonces, el ejemplo sería concreto. Si ahorita, vamos a imaginar que estamos al día 2 de diciembre de 2024 y se está tramitando una controversia de arrendamiento.
bajo las disposiciones de proceso esencialmente escrito del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Conforme a este artículo cuarto transitorio, si las partes optaran de común acuerdo actuar y demandado en decirle al juez, respetando lo que ya está actuado del proceso, sigamos con la tramitación ahora a partir en lo que sea compatible de las disposiciones del Código Nacional, se podría llevar a cabo esa regulación, esa aplicación. Entonces, a eso es a lo que se refiere ese artículo cuarto transitorio. Por regla general, los procesos ya iniciados conforme a las disposiciones normativas de cuando iniciaron, pero por excepción, si las partes optan de conjuntamente de acuerdo y es viable, el juzgador podría aplicar en ese proceso esas disposiciones del nuevo Código Nacional. Gracias, doctor. Con todo gusto. Entonces, han visto cómo hemos podido revisar. Es una obra muy clara y muy concreta que nos explica cuáles son las características fundamentales de los juicios más importantes del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Si les Doctor, parece, y está de acuerdo el maestro Camacho, pasamos a tocar la segunda obra. sí, adelante, doctor. La verdad es que quiero decirles que es una obra que vale la pena. La tengo aquí en mis manos, gracias al doctor Eric Mena, quien tuvo a bien obsequiármela. La verdad es que ustedes van a poder leer, y se los voy a decir así, son 147 hojas donde ustedes van a poder aprender. Pues las cuestiones esenciales, lo más importante sobre este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, además de que viene con diagramas, con esquemas. Miren, por ejemplo, aquí ahí se ve uno de los diagramas de flujo que utiliza el doctor. Y bueno, los temas que ahorita nos ha ido platicando, nos ha ido comentando, están dentro de la obra. En un momento más daré yo paso a daré paso para decir cuál es la forma para poder adquirir la obra del doctor Eric Mena, que bueno, pues la verdad es que tiene, pues tiene un gran recorrido, ¿no? Entonces ahora ya le dejo el uso de la voz porque pasaremos a la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia. En materia penal saben que también tenemos mecanismos alternativos de solución de controversia, pero ahora vamos a la materia civil y familiar. Adelante, mi estimado doctor Mena. El legislador, cuando reformó, y como bien lo advertía el maestro Camacho al inicio de la sesión, diversas disposiciones constitucionales y entre ellas el artículo 73, como parte de la justicia cotidiana reformó el artículo 17 constitucional, advirtiendo que es un derecho humano la posibilidad de que los conflictos se puedan resolver a través de mecanismos alternativos de solución de controversias. Y en específico, el legislador, el 24 de enero de 2024, publicó esta Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Esta es la primera obra también comentada que existe sobre esa ley. Ya hay otras versiones comentadas. ¿Por qué me tomé la oportunidad también de escribir una obra comentada en relación con esta ley? Porque advertí con ese conocimiento que he hecho del Código Nacional, que después del Código es tan importante el Código Nacional, insisto, porque impacta a millones de personas, porque la justicia cotidiana representa el 70% de las controversias que hay en los tribunales del Foro Común, pero también porque muchas disposiciones normativas iban a empezar a derivar del código después de que el código naciera la vida jurídica. De hecho, lo estamos viendo ahorita en nuestras entidades federativas están haciendo adecuaciones normativas a las leyes locales para cumplimentar con el código. Entonces, el primer cuerpo normativo en este país que existe derivado del Código Nacional es esta Ley General de Mecanismos Alternativos. Por eso me tomé la oportunidad de escribir esta obra comentada, bajo la experiencia y conocimiento que tengo precisamente del Código Nacional y que cuando uno se introduce en esta ley puede advertir uno que esta ley hace varias referencias a disposiciones del Código Nacional. Entonces, si uno no tiene correlacionado esa interacción que se da entre estos dos cuerpos normativos, se puede perder. Esta ley general, es una disposición emitida por el legislador federal como facultad concurrente. ¿Qué significa esto? No quedan abrogadas ni dejan de existir automáticamente las leyes de justicia alternativa o leyes de mecanismos alternativos que existen en este país. El crecimiento, el desarrollo de los mecanismos alternativos se ha debido fundamentalmente a la labor que han hecho las legislaturas locales.
Entonces, el legislador ha querido establecer que esas leyes sigan vigentes, pero estableciendo en esta ley mínimos que se deben de observar por esas leyes generales. La primera característica que tiene esta ley general es explica y desarrolla cuáles son los mecanismos alternativos que se pueden asumir. El Código Nacional, por ejemplo, vean, aquí voy a hacer uno de esos juegos para que vean cómo están interrelacionados. El código, en todos los juicios que tutela, nos invita a resolver la controversia mediante mecanismos alternativos, pero no nos desarrolla en sus disposiciones normativas cuáles son los mecanismos alternativos. Solo hay un mecanismo alternativo contemplado en el Código Nacional y hay una brillante jurista de este país que considera con latines que no es propiamente dicho un mecanismo alternativo, pero bueno, me refiero a la justicia restaurativa familiar. Es el único, pero en el Código Nacional no están abordados los mecanismos. Es en esta ley general donde se aborda por el legislador lo que es la negociación colaborativa, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Y también más adelante la justicia restaurativa, indicándonos el legislador que cualquier otro mecanismo alternativo que no esté contemplado podría ser válido. La ley lo que hace es establecer parámetros para que los mecanismos puedan asumir el carácter de cosa juzgada y de eficacia que se requiere para el Código Nacional. Cuando un mecanismo alternativo de solución de controversias tutelado por esta ley general es celebrado por una persona facilitadora que ha obtenido la habilitación por parte de una entidad federativa bajo los parámetros mínimos que esta ley general marca y los parámetros adicionales que pudiera considerar en todo caso la ley local. Ese mecanismo alternativo, cuando se sube a un sistema que se crea por esta ley que se va a llamar sistema de convenios, que vamos a poder revisar todas las características mínimos generales de ese convenio, de ese acuerdo, va a poder tener eficacia de cosa juzgada para efectos de la ley general, para efectos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Por ejemplo, si ustedes tienen experiencia, saben que en las leyes procesales locales, normalmente uno de los acuerdos, uno de los documentos que permite acceder a la vía de apremio es precisamente un convenio que ha sido asumido mediante un mecanismo alternativo. Entonces, conforme esta ley, un convenio asumido por un facilitador y subido a este sistema de convenios, adquiere eficacia de cosa juzgada y ejecutoriedad para efectos del Código Nacional. Pero esta ley general va más allá. Esta ley general, por ejemplo, también establece que esos mecanismos alternativos de solución de controversias puedan ser asumidos mediante procedimientos en línea. De la misma manera en que el Código Nacional regula como una modalidad el que las audiencias puedan llevarse a cabo en entornos virtuales o que los expedientes puedan tener una eficacia digital, también la ley general establece y reconoce la importancia de que los procedimientos se puedan llevar a cabo en línea. Pero vean, me tomé en esta ley, en esta obra comentada de estos 144 artículos de la ley general y 17 disposiciones transitorias, porque advertí lo mismo que conforme al Código Nacional, que era necesario que el lector pudiera conocer la eficacia y aplicación del cuerpo normativo para poder utilizarlo. Bueno, me introduje también con el detalle debido que se merece las disposiciones de la justicia en línea y pude advertir algo que he plasmado en esta obra, que espero que se difunda y que sea conocido por el gremio jurídico. Esta Ley General de Mecanismos Alternativos tiene dos artículos muy relevantes, el artículo 87 y el artículo 88, relacionados con las controversias en línea. En el artículo 87, vean, nos desarrolla conceptos como colaboración abierta, contrato inteligente, sistema automatizado y sistema de justicia descentralizada. Y es en el concepto en específico relacionado, por ejemplo, de sistema automatizado. Vean lo que dice. Programa informático diseñado para realizar tarea que requiere de inteligencia artificial. Eso significa que la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias es la primera ley en este país en regular la inteligencia artificial, algunas cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial. Y no se ha advertido por el gremio esa situación. En esta ley se los explico. También el artículo 88 establece los conceptos de pleno conocimiento y de transparencia algorítmica.
Este último concepto, transparencia algorítmica, que el legislador definió en esta Ley General de Mecanismos Alternativos como conjunto de medidas y prácticas para hacer que los algoritmos utilizados en sistemas automatizados sean visibles, comprensibles y auditables a fin de conocer lógica y reglas de operación. Sistema automatizado es inteligencia artificial también y no se sabe, no se ha advertido. En esta obra desarrollo esos conceptos a partir de lo que juristas internacionales han advertido sobre la regulación de la inteligencia artificial. Finalmente, en la obra toco también el tema relacionado, porque también es una parte importante de lo que va esta Ley General de Mecanismos Alternativos, de la regulación de la justicia alternativa aplicable a los procedimientos administrativos. Esta ley general permite que las controversias que se estén tramitando ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y ante los tribunales de justicia administrativa de las entidades federativas puedan ser remediadas mediante mecanismos alternativos que se suscriban con personas facilitadoras avaladas por los tribunales de justicia administrativa locales, de tal manera que pueda ser resumible, solucionable esa controversia a través de los mecanismos alternativos también esbozados en materia administrativa por esta ley general. Entonces, es una obra muy completa en la que, además, con la extensión de vida, no me gustan a mí esas. Reconozco qué bueno que existen hoy en día muchas leyes comentadas que nos permiten conocer las disposiciones del contenido de leyes procesales, de leyes sustantivas, pero muchas veces algunos autores comentan los artículos en uno o dos renglones quizás o hacen una correlación. En esta obra me tomé la abundancia de vida y así lo he podido advertir en comentarios que afortunadamente he podido recibir del gremio, con la abundancia de vida cada una de las disposiciones o haciendo esto que les he dicho, esa correlación con las disposiciones del Código Nacional. Finalmente, en la obra también se aborda los comentarios relacionados con los 17 artículos transitorios de la Ley General. Esta Ley General, si bien es cierto, siguiendo una mecánica similar al Código Nacional, entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, desde el 28 de enero de 2024. Esta ley establece un plazo de un año para que los sujetos que crea la ley general, como el Consejo General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, o como en todo caso los consejos, el Consejo sobre Mecanismos Alternativos en materia administrativa, puedan expedir los cuerpos normativos respectivos y puedan echar a andar este sistema de convenios que se requiere precisamente para que esos convenios adquieran esa eficacia, esa autoridad de cosa juzgada que hemos mencionado. Entonces, esta obra es también una obra muy extensa que va en relación a explicar con el rigor académico y el rigor también de una visión de alguien, de alguien que litiga las disposiciones del Código Nacional. Y me honra que esta obra también tiene el prólogo del doctor Miguel Carbonell, en la cual también el autor nuevamente, como lo hizo en mi primer libro, Elecciones de Derecho Procesal, no únicamente desarrolla cuestiones relacionadas con el autor o con las características de la ley general, nos va introduciendo desde la visión muy puntual que ustedes conocen que tiene, y hay que reconocerlo al doctor Carbonell, nos va introduciendo también con disposiciones relevantes de los mecanismos alternativos y establece herramientas muy concretas para que el litigante y el operador y el operario jurídico, los dos, puedan empezar a utilizar en los conflictos la Ley General de Mecanismos Alternativos, advirtiéndose que esta es una manera de solucionar el conflicto y que para nosotros, como gremio, va a poder ser útil y es una herramienta más, pero sobre todo es una ventaja para aquellos juristas que la conozcan frente a los que no la conozcan, con la finalidad de poder ofrecer un mejor servicio y un servicio más completo a sus clientes y a las personas que ansiosas de la justicia que requieren. Entonces, esta Ley General de Mecanismos Alternativos, va de ello y esta obra también va a estar al alcance de ustedes a través de la oferta del liceo académico. Así es, mi estimado doctor Eric Mena. Bueno, pues no sé si alguien guste hacer alguna pregunta, pero si no, voy a compartir aquí con ustedes para los que están en plataforma y para los que nos ven y verán en repetición. Bueno, el Ahí precio, está Miguel, tiene un comentario, una pregunta. ajá,
Ahorita veremos con Miguel. A ver, Miguel, adelante. El precio nada más por ambas obras es de 500 pesos y incluye gastos de envío. El envío es a toda la República Mexicana por Cepomex. Se tarda 10, 15 días en llegar. A no ser que a ustedes quieran que sea de otra manera, bueno, pues absorberían ustedes el envío por paquetería pues particular. Acuérdense que la edición viene dedicada por el autor, por el doctor, y el precio por una sola obra es de 300 pesos. Adelante, Miguel, te Muchas escuchamos. gracias. Doctor, nuevamente, respecto a precisamente y relacionado al código, usted comentaba la parte en que, digo, finalmente el código precisa que le privilegia al operador jurídico, en este caso el juzgador, precisamente el privilegiar la solución de las controversias a razón, y es por lo que yo entiendo de su explicación, deriva esta ley. Eh, y en ello viene mi duda. ¿Qué tanta posibilidad hay y existe de que precisamente existan mediadores certificados, pero que sean externos, para que sean utilizados dentro de los procedimientos o en su defecto? Sucederá como hoy sucede, que tienen una lista de mediadores oficiales externos. Me parece que he hecho una pregunta fabulosa. El Código Nacional advirtió que una manera de remediar, de solucionar el conflicto era utilizar los mecanismos alternativos. Si bien es cierto, el código, al incorporar procesos orales, permite que estos sean más ágiles, más puntuales y más completos y que no incurran en contradicciones, advirtió que también era necesario desarrollar los mecanismos alternativos y por ello se creó esta ley que deriva del código. Esta ley, yo lo he dicho en algunos foros y lo he comentado sobre todo con estudiantes de derecho, me parece que democratiza los mecanismos alternativos y eso es bueno. ¿Por qué? Porque esta ley establece los requisitos que se requieren cumplir para poder obtener la habilitación, en específico, por ejemplo, como mediador, como usted lo advierte. Y esos requisitos van básicamente a establecer, por ejemplo, el número de horas que se requieren cumplir, 120 horas. Entonces, en una cuestión muy práctica y muy concreta, se va a poder lograr la preparación debida para poder acceder a esa certificación, pero además, un gran atinente que tiene esta ley. En este país, los mecanismos alternativos están regulados antes de la existencia de la ley general por cada ley local, implicaba que si yo obtenía la habilitación, yo podía aplicar los mecanismos entidad federativa. Si yo, conforme a esta ley, obtengo la habilitación como mediador, por ejemplo, en una entidad federativa, voy a poder aplicar mecanismos alternativos en otra entidad federativa distinta. Es decir, voy a tener el ámbito de aplicación nacional de la misma manera que el código lo está haciendo. Entonces, por un lado, establece requisitos homogéneos para todos los interesados para poder obtener, acceder a esa habilitación como persona facilitadora. Dos, establece, reduce algunos requisitos para que no haya esas arbitrariedades como sucedía con algunos poderes judiciales, que solo ellos monopolizaban la habilitación. Y tres, quien obtenga la habilitación va a poder prestar esos mecanismos alternativos en cualquier lugar de la República Mexicana. ¿Correcto, Miguel? Gracias, doctor. A ver, vamos. Hay otra pregunta de Carlos, Sí. ¿no? Carlos Cuba, adelante, Carlos. ¿Puede abrir su micrófono, Carlos? Creo que no, ¿verdad? No nos escucha Carlos. Parece que no. Parece que no. Ahí está, Sí, creo. sí, bueno, Adelante. doctor, en relación a los procedimientos administrativos, ¿es posible aplicar esta ley también ante la autoridad responsable emisora del acto administrativo? La ley general establece ciertas disposiciones bajo las cuales podría en todo caso aplicarse
en relación con los mecanismos alternativos que la propia ley tutela. Es decir, establece ciertas condiciones particulares de qué controversias no serían remediables bajo los mecanismos alternativos. Por ejemplo, sanciones administrativas son ejemplos de esas situaciones que no pueden ser objeto de los mecanismos alternativos. Por ejemplo, cuando se afecten programas, es el artículo 128 de la Ley General que indica no pueden ser objeto de los mecanismos alternativos resoluciones administrativas que impongan sanciones en materia agraria en relación con lo que tutela el artículo 24, las cuestiones relacionadas con comercio exterior en lo que tutela el artículo 94 de la ley especializada, cuando se afecten programas o metas de la administración pública centralizada, descentralizada, federal o local, cuando se atente contra el orden público, cuando se atenten derechos de terceros, controversias laborales relacionadas con la administración pública y cualquier controversia planteada por autoridad administrativa respecto de resoluciones administrativas favorables al particular, es decir, cuestiones relacionadas con el juicio de lesividad. Entonces, sí acotó el legislador ciertas materias que no sean objeto de de mecanismo alternativo en materia administrativa. Muchas gracias, doctor. Con todo gusto. Bueno, doctor, pues creo que no hay ya más, no hay alguna otra pregunta, doctor. Entonces, pues me parece que vamos a dar ya por cerrado este Facebook Live para que lo vean y pues invitarlos a adquirir la obra, ya saben, lo vuelvo a dejar aquí por conducto del Liceo Académico. A ver, pueden mandar nada más mediante mensaje WhatsApp al 2221 14 25 79. Reitero, ahí está el precio por ambas obras, es de 500 pesos. Incluso si ustedes lo buscan y si no que se los diga el doctor Mena, dentro de los libros más vendidos, está dentro de los libros más vendidos. Y aquí los encuentran a un precio más económico que en otro lado. Entonces, ya lo dejo ahí a elección de quien quiera adquirir las obras, ambas obras 500 pesos, lo manden, realiza tu pedido al WhatsApp 22 21 14 25 79 y el precio por una sola obra es de 330 pesos, incluye gastos de envío, se van a enviar los libros dedicados a cualquier parte de la República Mexicana por Cepomex, que es correo certificado, tardan entre 10, 15 días hábiles en llegar, pero bueno, así se evitan, o a menos que alguien quiera pagar la paquetería va a través de FedEx, Estafeta, DHL o cualquier empresa de ellas, pueden ustedes hacerlo. Entonces, pues ahí dejamos esto, se subirá también esta información a la página Facebook del Liceo Académico, así como a la página web para quien guste adquirir estas obras. Y bueno, pues obras que les serán de utilidad en su vida profesional y además en la capacitación que ustedes deben de tener y que pues seguiremos teniendo por Liceo Académico. Doctor, ¿algo Así. más que quieras comentar? Pues nada más honrado nuevamente de la plataforma del Liceo Académico, se los repito, de verdad es que extraordinarios juristas los que engalanan esta plataforma y estas obras, como ya se los advirtieron, las vamos a utilizar en los cursos y talleres que estamos, en el diplomado también que estamos preparando para el Liceo Académico y pronto tendrán noticias de estos programas académicos. Pues muy bien, doctor, pues muchas gracias. Ojalá sean, créanme que hacemos todo lo mejor para atraer a los mejores ponentes y uno de ellos, pues bueno, aquí tenemos al doctor Eric Mena, que me enorgullece que nos acompañe por Liceo Académico. Vean su charla, vean la charla que él dio, porque muchos se quedaron con dudas. Vean la charla que está en el canal de YouTube. Esta la podrán volver a escuchar y bueno. Pues, doctor, te agradezco mucho tu presencia virtual esta noche. Gracias por acompañarnos una vez más en Liceo Académico y pues estamos en contacto contigo, mi estimado doctor. Muchas gracias, querido amigo, y saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos, que descansen y déjenme poner nada más, déjenme detener esto.